tardes y gracias al taller por esta linda invitación que agradezco mucho. Em, el día de hoy habrá algunas cosas que inevitablemente vaya a retomar como mencionó Carlos, que se quedaron por ahí. Eh, pero hoy sí quiero cambiar un poquito el enfoque, ¿no? Desde el propio título hubo un ajuste, que ahorita entraré a detalle del por qué. Y pues bueno, finalmente esto es más que tesis, más que cualquier todas esas cosas. Les insistiría con algo que les comenté la vez anterior. Escúchenlo como una idea. Para mí tiene más un carácter ensayístico que un trabajo de tesis de investigación propiamente. eh, Porque se trata de abrir preguntas, ¿no? De abrir cuestiones. Y creo que desde el propio título es algo que he estado intentando hacer, ¿no? Eh, Recordarán ustedes que la vez pasada el título estaba compuesto por dos personajes que son Narciso y Eco, y hoy quiero dedicarle particular atención a Eco, algo que pasa y que a veces yo mismo me sorprendo que caigo en esto es cuando queremos hablar del mito, inevitablemente la atención se nos va a Narciso, ¿no? Cosa que es un poco por lo menos fastidiosa, ¿no? Como si Eco quedara relegada a un segundo plano, un personaje más, y desde mi punto de vista tiene una particular participación en el desarrollo del mito, ¿no? Principalmente estoy retomando la versión de Ovidio. ¿Por qué esta? Eh, Palabras más, palabras menos, los personajes de Narciso y Eco. Hay gente que piensa, y esto creo que es muy palpable, que la versión de vídeo no es una versión griega, ¿no? No aparece en la Odisea, no aparece en otros textos. Eh, es una versión cristiana, se pudiera decir, ¿no? Y con eso también quiero señalar que está fundamentado o está en lo que deviene como pensamiento de Occidente, ¿sí? Recordaba la otra ocasión que Carlos precisamente había hecho una pregunta que la sigo pensando, y que es que finalmente tomamos la versión de Ovidio, ¿no? Y el desenlace que tiene este personaje, que es Narciso, es bastante particular en la versión de Ovidio a consecuencia de las otras, por lo menos dos que hay, ¿no? Entonces eso es algo como para irlo pensando, ¿no? Y esto forma parte de lo que creo que tiene que ver con que finalmente redirigimos toda la atención a Narciso y Eco queda relegada, ¿no? Eh, Algo que yo voy entendiendo y voy tratando de construir como qué es esto de cultura analítica, que entiendo que puede sonar un poco extraño. Aquí es donde retomo algunas cosas. Y cuando decía pensamiento de Occidente, esto engloba incluso lo que se entiende por cultura, ¿sí? Yo les proponía la ocasión pasada pensar cultura desde su propia etimología, que es culto, ¿no? Y que en las transformaciones de las propias palabras nos llega como una acción de cultivar algo, ¿no? Y esta acción de cultivar algo implica necesariamente al otro, ¿no? Que el otro forme parte del culto, ¿no? ¿Y dónde entraría lo anaclítico? Dentro del trabajo que estoy desarrollando, propongo ir pensando una cultura que tiende todo hacia lo que hoy entendemos como técnica. Y digo técnica y no tecné, que tiene una cuestión más con las artes, sino de tecnificación, sea ideológica, sea tecnológica, sea razón, logos de la razón, discurso de las ciencias, eh, entre otras cosas que podían entrar en esto, que se puede ir entendiendo como técnica, ¿no? Eh, Algo en lo que yo voy como emparejando, voy haciendo como una suerte de analogía, al menos para ir pensando esta cuestión, es lo que Freud nos va proponiendo en el malestar en la cultura y lo que Heidegger nos va proponiendo también en la pregunta por la técnica. Es un artículo de Heidegger. Y junto con ellos dos, diversos filósofos y psicoanalistas contemporáneos que
van desarrollando ideas que tienen que ver con esto, la tecnificación de la vida, ¿sí? Eh, y una de las cosas que creo que es claro y vale la pena subrayar es que hoy en día son pocos los espacios donde no esté una lógica de técnica involucrada. Incluso ahorita, ¿no? Podríamos estar pensando que estamos en una suerte de lógica de la técnica, ¿no? Por muy beneficiosa que sea, y no lo pongo en duda, pero hay una tendencia a la técnica, hay una subjetividad que se construye alrededor de la técnica. Pero ¿por qué entonces anaclítico y no hablar de una cultura técnica o tecnolátrica o tecnificante, etcétera? En Freud, cuando habla de estos dos caminos de hallazgo del objeto, por apuntalamiento o anaclítico o el narcisista, eh, son pocas las ocasiones que en la obra freudiana encontramos que aborde a profundidad este concepto, lo cual ya desde ahí es interesante. Nos deja una tarea ahí Freud, creo, para pensar en cómo pudiéramos desarrollar esto de anaclítico, ¿no? Eh, por definición en Freud, estoy pensando en Introducción del Narcisismo, dice básicamente algo muy breve, ¿no? Uno es por apuntalamiento o anaclítico, el otro el narcisista que busca el yo a sí mismo en los otros, ¿no? Y desde la propia definición, como creo que ya nos causa ciertos líos, porque Freud nunca las antepone, nunca aparentemente lo pone como, bueno, es uno o es otro, pero si seguimos leyendo, pues no necesariamente, ¿no? Este, eh, algo que yo voy ahí como planteando es, retomando esta definición de Freud, es lo anaclítico tiene que ver con las experiencias, él habla de los modelos, ¿no? De la infancia, los modelos de los primeros momentos de la vida, ¿no? Y para hablar del segundo, de ese que narcisismo que se busca el yo a sí mismo en los otros, creo que podemos abrir la pregunta cómo se produce eso, ¿no? Cómo el yo se busca a sí mismo en los otros. Algo tiene que anteceder a esa experiencia para que eso se produzca, ¿no? Lo cual es interesante que la propia palabra anaclítico signifique también apoyatura, apoyarse, ¿no? Eh, Hay varias definiciones de esto, ¿no? Hay unos que lo traducen como apoyarse en, apoyarse contra, apego, algunos lo plantean también como sostén. Entonces yo creo que desde ahí sí podríamos pensar que lo anaclítico es soporte del narcisismo, ¿no? Para que se produzca esto de el yo se busca a sí mismo en los otros, ¿no? ¿Cómo emparentar anaclítico y lo que yo les voy proponiendo con esto de la técnica? Lo voy a decir muy en el extremo, porque hoy la técnica es la que nos cría, ¿sí? Hoy somos criados por la técnica, desde muy diversas maneras, ¿no? Eh, y esto va incluso en los usos que tenemos del lenguaje, ¿no? Como a veces incluso las expresiones que utilizamos para transmitir un afecto, una sensación, eh, que es una lógica en ese sentido, ¿no? Como me actualizo, em, cámbiate el chip, esas expresiones que aparentemente son muy como inocentes o absurdas, pero tienen que ver con esto, ¿no? Eh, eh, Heidegger, aquí les voy a recordar algo, planteaba algo en este artículo que les mencionaba, palabras más, palabras menos, es mientras más nos resistamos a reconocer esta relación que tenemos con la técnica, más declaramos nuestra devoción hacia ella, ¿no? Y ahí se juega un acto de culto, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que vemos que se produce en este acercamiento a la técnica que yo lo voy trabajando en términos de neorreino? Ahorita voy a explicar el por qué. Eh, Freud en el malestar, recordaron esto ustedes, planteaba las tres fuentes, ¿no? Tres fuentes lados del sufrimiento, naturaleza, cuerpo y vínculos con otros seres humanos. Eh,
pareciera que una de las posibilidades que se tiene con la técnica es precisamente eso, poder paliar esos lados fuentes, ¿no? Y incluso en algún sentido también produce el ensimismamiento hacia uno mismo, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, podríamos ir pensando algo que tiene que ver este personaje, que es Narciso, ¿no? Diversos, escritura actual, este, estoy pensando en diversos italianos, y cosa con la que yo también, por supuesto, comparto. Creo que en los últimos años hemos tenido un parteaguas importante en la manera en cómo se va aconteciendo la subjetividad, y esto incluso desde la clínica, ¿no? Eh, Ahí creo que uno de los grandes eventos que hemos tenido recientemente y que es un evento que sigue porque no se ha hablado del opuesto, es el tan famoso COVID, ¿no? Eh, y el COVID, yo a veces lo pienso que no es más que digo, sin demeritar todo lo que tuvo impacto global, eh, creo que nos puso en escena, nos puso de frente a algo que ya estaba ocurriendo. Y la lógica que se adaptó al COVID creo que tiene que ver sumamente con esto, ¿no? Incluso las propias medidas que se plantearon, ¿no? Principalmente el distanciamiento social, ¿no? Y ahí el otro va tomando diversas connotaciones, pero principalmente es una especie de enemigo, ¿no? El otro puede enfermarme, me puede contagiar, este, y al mismo tiempo también revela lo irreductible del otro, ¿no? Sabrá el demonio si está contagiado, si no, etcétera, ¿no? O bien, si la manera en que quiero acercarme al otro, y aquí fue donde creo que aflora esto de la técnica con mayor eh, fuerza, pues, era a través de una pantalla, ¿no? Adoptamos trabajos, convivencias, a través de los medios, que sin demeritar que por supuesto tuvieron sus beneficios, también nos inclinó a algo que ya se estaba precipitando, ¿no? Eh, ya no al vincularnos, sino al conectarnos, ¿no? Que es distinto. Eh, Algo que ¿por qué hablar de la ninfa Eco, precisamente, ¿no? Eh, yo planteo pensar una distinción en lo que es la experiencia que tiene Narciso al escuchar el eco acústico, a la propia experiencia que es cuando eco se le hace presente, ¿no? Y que tiene toda una serie de sutilezas, porque bueno, finalmente se resume en que Narciso rechaza a Eco, ¿no? Eh, y podríamos ir abriendo la pregunta, pues finalmente, ¿qué es lo que rechaza? ¿Por qué rechaza primero, por lo que en primera instancia es atraído, ¿no? Por el eco acústico. Pero cuando ese eco acústico se materializa, ya no es acústico, es otra cosa, ¿sí? Y recordemos que en esos momentos todavía del mito, Eco todavía gozaba de cuerpo, ¿no? Este, Cuando se le hace presente eso, Narciso dice no, esto no, y la rechaza, dice Ovidio, ¿no? Yo planteo pensar que esa experiencia del encuentro, de un encuentro de cuerpos, de una experiencia de diferencias, es algo que Narciso no tolera, ¿no? O sea, una experiencia de alteridad, de otredad que no puede simbolizar, ¿no? La rechaza completamente. Y que creo que esto va teniendo también ecos en la cultura, ¿no? Eh, Porque creo que el otro, por medio de la técnica, va perdiendo esa función de lo diferente, ¿no? Esa función de lo que no es igual, de lo que es no yo, ¿sí? Eh, Algo que incluso lo podemos ir rastreando, viéndolo en diversos fenómenos sociales, eh, es como precisamente esto, el reconocimiento no implica necesariamente a un otro, ¿no? Uno reconoce lo que está ahí, nada más, ¿no? Pero es un está ahí que no tiene ambigüedad.
Sí. Hay un, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo entender o cómo ir pensando eh, qué es lo que pasa en la experiencia con el otro, ¿no? Recordaba hace poco algo que pasó en un performance que hizo una artista, no recuerdo su nombre, eh, pero el nombre del performance se llamaba Ritmo Cero. Eh, Palabras más, palabras menos, lo que hacía esta mujer era, se puso en una especie de centro, creo que era en Nueva York, pone frente a ella una mesa con diversos objetos, desde flores, hasta una pistola con una bala, y la consigna era muy sencilla, ¿no? Yo soy un objeto, haz lo que quieras, ¿no? Eh, Este performance duró cerca como de 6, 8 horas. Y los primeros momentos de este performance, la gente agarraba una flor, un pañuelo, le hacían caricias, cosas de ese estilo. Pero la intensidad va subiendo, a tal grado que cerca de las 3, 4 horas, la gente empieza a agarrar tijeras, le empiezan a romper la ropa, le empiezan a cortar, le empiezan a rayar. Uno incluso de los participantes le pone en su frente end, fin. Eh, Alguno llegó a tomar la pistola que estaba ahí cargada, se la pone en la mano y se la voltea de tal manera para ver si ella detonaba el arma y se disparaba, cosa que no pasó. No recuerdo bien si alguien detuvo el performance porque estaba subiendo tanta la intensidad, o bien simplemente terminó el momento, este, y que ella incluso después relatando, años después de todo este performance, eh, eh, dice que lo más llamativo era ver cuando ella dice, ¿saben qué? Hasta aquí, o sea, se acabó. Todos, la mayor parte del público que estaba ahí estaba sumamente asombrados, ¿no? O sea, está viva, ¿no? Prácticamente decía, ¿no? Eh, Habla de toda una serie de experiencias de esto de que es prácticamente un objeto de manipulación, un objeto no animado, pero al mismo tiempo, y es lo paradójico, pues animado de cierta manera también, ¿no? Creo que por ahí hay unos 2, 3 artículos que hablan de esto, de que incluso ella durante todo este tiempo, en algún momento se le salieron lágrimas por la rudeza con la que la estaban maltratando. Creo que le encajaban incluso espinas de la rosa en el pecho, en la cara, en varias partes, ¿no? Ella terminó prácticamente desnuda ya casi al concluir. Este, y ella dice, lo interesante es que cuando yo, por decirlo así, cobro vida, la gente se queda como que, ¿qué pasa, no? Y creo que en muchos sentidos esto que es un performance es muy ilustrativo, como para ver, ir pensando que cuando no hay diques entre un sujeto y el otro, se detonan múltiples cuestiones, ¿no? Múltiples cosas. Y uno se pudiera ahí plantear qué hubiera pasado si no se hubiera acabado el tiempo, hubieran detenido el performance, ¿no? Creo que en la lógica de la técnica, COVID de por medio, algo de esto va suscitando en el encuentro y la experiencia con el otro, ¿no? Se va reduciendo a una especie de objeto no animado y que incluso llamarlo objeto es hasta paradójico. ¿Por qué? Porque por definición, incluso etimológica, una de las excepciones que tiene la palabra objeto es algo que se resiste a mí, ¿sí? Y algo que incluso podemos encontrar en el discurso social, político, económico, es precisamente esto, o sea, que las cosas no se resistan. Eh, lo cual es interesante que una de las preocupaciones y ejes gravitacionales del discurso social sea la economía y no eco, ¿no? Porque eco es eso, no mía. Este, entonces, ¿qué lugar va adaptando, qué lugar pudiera ir tomando esto de la ninfa eco en el siglo XXI, ¿no? Este,
¿Por qué? Porque eh, hay, incluso creo, dentro de los múltiples discursos que hay hoy en día, eh, esto incluso se los puedo plantear como pregunta, pero es algo que he ido pensando, que hay algo muy paradójico en ciertas maneras en cómo se lleva algo a la acción. Eh, en un mundo que apela al reconocimiento de las diferencias, pareciera que son esas mismas diferencias las que generan la enemistad, ¿no? ¿Todos somos iguales? Bueno, por derecho podemos decir que sí, pero ¿hasta dónde podemos aplicar esta lógica de todos somos iguales, ¿no? ¿Dónde queda lo diferente, ¿no? ¿Dónde queda lo no yo? ¿Sí? Eh, en una de las pinturas más famosas que hay de Narciso y Eco es una de Waterhouse, donde es Narciso está postrado y se ve el reflejo de Narciso en el agua y Eco está a un costado, pero Eco no aparece este, en el agua, ¿no? Nada más está postrado. Pero si vamos a otra pintura, que es unos 10 años antes, creo, aquí les tengo el dato, una pintura que se llama Eco y Narciso de Nicolas Poussin, es un francés, una pintura de 1627. Lo interesante de esa pintura es que aparece Narciso, aparece Eco y aparece Eros. Y Eros está a espaldas de Narciso, ¿no? Creo que la propia pintura es bastante genial, lo cual es extraño que no verla incluso en diferentes como flyers o publicidad que se hace cuando se va a trabajar un tema que va acorde al narcisismo, ¿no? Eh, entonces, algo que planteo al recobrar esto de la ninfa eco es precisamente es recobrar esa función de alteridad, ¿no? Esa experiencia de lo otro que en el mundo técnico se va aminorando, ¿sí? Se va colapsando. Este, y eso incluso nos llega al consultorio, ¿no? Eh, hay gente que piensa que hoy en día podemos hablar de una clínica del antiamor, ¿no? Creo que tiene que ver en parte con esto, porque la experiencia con lo otro, cualquier cosa que ésta pueda hacer, es impensable, ¿no? Es casi diría preferible sufrir en soledad que sufrir en relación a otro, ¿no? Eh, lo cual, eh, vuelvo al mito, eh, Eco no solo como la ninfa o como la personificación dentro del mito, sino todo el eco que hay dentro del propio mito. Eh, hay varios personajes que también son importantes, Lírio para empezar, ¿no? Madre de Narciso, y también ninfa, ¿sí? Era eh, una ninfa de aguas dulces, creo que así la definen, y Eco es la ninfa de los bosques y de las montañas, ¿sí? Lo cual, si pensamos el mito, pues qué curioso que Narciso, hijo de una ninfa de aguas, su padre, Cefis, dios del río, y él termina petrificado frente a una fuente, ¿no? De hecho, la propia palabra ninfa tiene una derivación con esto de fuente, ¿sí? Es una fuente de algo, ¿no? Fuente de agua, fuente de bosques, fuente de montañas, etc, etc, etc. Eh, incluso pensar esto, lo de la fuente, en lo que dice Freud en el malestar, creo que genera nexos, al menos para abrir preguntas, ¿no? Porque si el otro es fuente de sufrimiento, dice Freud, ¿no? Y esta fuente de sufrimiento desde el vínculo, pues, piense social, piénsese amoroso, piénsese amistoso, piense en cualquier, sutileza que pueda implicar un vínculo de estos, ¿no? Eh, y que con la técnica parece que inevitablemente lo vamos paliando, ¿no? Lo vamos, dejando al margen, ¿no? Como en esta pintura de Waterhouse, que uno está preocupado por cualquier otra cosa menos el entorno, eco incluido.
¿sí? Este, eh, y de alguna manera parece que nos vamos también como banalizando. Hay una lógica del ensimismamiento. Yo planteo, esto lo he discutido con Carlos, no lo he conversado, no he discutido, eh, que incluso hablar de individuo hoy como que pues, no convence tanto, ¿no? Por esto de dúo, ¿no? O sea, por lo menos dos. Eh, yo algo que voy planteando es pensar, bueno, ¿qué pasa con lo uno, ¿no? Donde el otro no hay, ¿no? O bien queda al margen, queda a un lado, ¿no? Este lado de sufrimiento, nuevamente Freud, ¿no? Entonces, eh, incluso esto de, bueno, les iba a contar otra anécdota. Eh, Algo que me llamó mucho la atención, esto creo que fue en el 2021, 22 creo, una noticia que apareció en diversos periódicos internacionales fue el desfile de modas de París, creo que fue el 2022. Y fue bien irónica una de las pasarelas, porque la vestimenta que traían los y las modelos, si bien sí traían algunas prendas de ropa, pero en teoría la- la ropa de gala de ese momento, de ese desfile, eran personas, ¿sí? O sea, era un modelo caminando que traía una persona como amarrada, ¿no? La cabeza hacia abajo, el trasero hacia arriba o al revés, o como amarrado desde la espalda, ¿no? Muy particular. Y digo, las imágenes son muy explícitas ahí, la gente de cabeza con toda la presión de la sangre, se le notaba en la fotografía, ¿no? Y ahí uno pensaría, bueno, ¿y qué lugar tiene el otro ahí, ¿no? ¿Es un mero adorno? ¿Es una mera vestimenta? ¿Es la moda de vestirse del otro? Se viste de una carne inanimada, como pasa en este performance? Pues, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Y lo cual es llamativo que pase precisamente en un desfile de modas, no por modas por el tipo de vestimenta, sino por una palabra que encontramos tanto en la técnica, en estos discursos de la moda también, y en la investigación, que es tendencia. Hay una tendencia a homologar el otro a cosa, ¿no? A un objeto no animado, ¿no? Eh, bueno, me quiero detener tantito para ver si hay preguntas, y ver por dónde le seguimos, no sé si les parezca. Gracias, Una, Gabriel. una ¿Alguien breve, tiene alguna pregunta? Ah, Carlos. una breve aportación. La artista a la que te refieres se llama Marina Abramovich, la del, Eh, ¿cómo se llame sí, el sí, espectáculo? performance. Ujú. Sí, ¿algún eco de algo? Entonces, tendríamos que decir que si se tiende a homologar al otro como una cosa, como algo inanimado, eso hace Ujú. reflejo con Narciso, que también se queda petrificado, pero por sí mismo, ¿no? Embelesado con sí mismo. Entonces, de ahí la cultura narcisista. O cómo lo unirías tú o cómo lo engarzas con lo anaclítico. Precisamente porque, eh, es más, ¿por qué analítica y no narcisista Ajá. o otra? Porque en el mundo técnico, esto es efecto del mundo técnico, ¿sí?
más del ensimismamiento narcisista, que no dudo que esté, es el otro va desapareciendo, ¿sí? Por eso planteo que la técnica nos cría, ¿sí? Este objeto modelo del que habla Freud para hablar de lo analítico, yo planteo pensar ahí este tipo de cultura, ¿no? O sea, el objeto técnica como un objeto que produce esta tendencia, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, hay que ir para entender un poquito más esto, creo, a, a la filosofía principalmente. Una de las cosas que tiene como efecto la posmodernidad es la caída de discursos, ¿no? Caída de ideales, caída de objetos. Eh, y si digo que la técnica nos cría, prácticamente la estoy posicionando más, menos, como ese otro que nos cría. Y la posmodernidad, algo que he ido planteando es que el discurso, sea del Estado, sea económico, sea el que sea, no operan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí opera o qué sí se rescata de esos discursos que en algún momento tuvieron vigencia? Es la propia propuesta cultural, es la propuesta de redigir toda la técnica, ¿no? Hoy en momentos de inteligencia artificial, la llegada a Musk a México, creo que nos van dejando muy claro, ¿no? Cuál es la idea gravitacional de la cultura, ¿no? La idea gravitacional de la posmodernidad, ¿no? El discurso al que se afilia. Ujú, Y en ese apoyo está el efecto anaclítico, ¿sí? Es decir, ujú, hay un homenaje, hay una devoción hacia la técnica, ¿no? A la propia tecnificación. Incluso Heidegger, para volver un poquito a esto, Heidegger planteaba esto de extensión de la máquina, ¿no? O sea, nos volvemos una extensión de, no la máquina extensión de nosotros, sino nosotros somos parte o extensión de esa máquina, ¿sí? Jugando un poquito con algunas palabras, ¿no? Marcas en particular. A mí me llama la atención esta marca del teléfono de iPhone, ¿no? No por la marca, sino la palabra, ¿no? Que es I y phone, ¿no? Prácticamente una mala traducción podríamos decir yo teléfono, ¿no? ¿Y dónde queda el am, ¿no? El I am, porque el soy del ser, creo, podríamos pensar lo que implica posición, ¿no? De algo que soy o puedo dejar de ser, ¿sí? Ser otra cosa. Y aquí no, o sea, aquí es yo teléfono, ¿sí? O sea, ni siquiera ocupo apropiarme de eso, es lo soy y ya, ¿no? Yo teléfono. Entonces creo que ahí algo se emparenta con esta lógica de la extensión de la máquina que plantea Heidegger, ¿no? Eh, una anécdota clínica muy breve, en una ocasión un paciente debatiéndose por qué teléfono comprar, por una situación que pasó en su trabajo, y se estaba debatiendo en dos marcas en particular, y él termina por decir, es que no quiero comprar iPhone porque yo soy Android, ¿no? Este, que aunque bueno, pues ahí podemos hablar también desde un discurso filosófico de la fetichización de ciertas mercancías, como dice Marx, pero es también que voy a decirlo en el extremo, que esas son las nuevas crisis de la existencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la máquina me define, ¿sí? No sé si te respondo, Yolanda. sí, gracias. Ahí está Betsabe queriendo Betsabe. participar. Sí. La... Ay, hola, ¿qué tal? Ujú. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, Gabriel. Justamente mm, a mí todavía no me queda muy claro por qué ponerlo anaclítico, ¿no? Porque pensaba, ¿no? Que sí, de alguna manera Freud, bueno, hacía mención, ¿no? De que se puede elegir el objeto según la versión del yo o según los padres, ¿no? La madre nutricia, ¿no? El padre cuidador. Ujú. Eh, y entiendo que en ambos quizá de alguna manera hay intento de recuperación de ese amor parental o de ese amor
del periodo narcisista, si es que lo podemos llamar un periodo o un estado, ¿no? Ujú. Eh, entonces, pensaría, ¿no? que cuando hablamos eh, de una sociedad narcisista, ¿no? Es porque mm, hay un intento del sujeto, ¿no? Tal vez de elegir objetos, como en el caso de Narciso, de elegir objetos con los cuales pueda sentir algo que le refleje la mirada de ese narcisismo. Claro, Es, claro. más sin embargo, yo creo mm, que tanto, ¿no? Tal vez la elección del amor, según la versión de los padres, ¿no? Según por apuntalamiento, está dirigida un poco a también hacer digamos, una pérdida de la libido yoica en favor de la libido del objeto, ¿no? Digamos, como en esta cuestión un poco pues de balance, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde hay como una concentración de libido yoica cuando el sujeto, cuando dice cuando yo no ama, ¿no? O sea, está en sí mismo, ¿no? Pero que cuando busca ese objeto o lo encuentra o lo reencuentra, entonces hay una pérdida de esa libido yoica en favor de esa libido objetal. Entonces, yo no sé muy bien cómo lo estás poniendo, ¿no? De cómo sería la sociedad que está eligiendo, ¿no? Más bien, ¿no? Que de alguna manera está creando esta extensión de sí mismo, ¿no? En esta sociedad tan técnica, ¿no? Como la llamas, ¿no? Si está más bien concentrado en libido yoica, no hay un tipo de, ¿no? De pérdida de esa libido en favor de un objeto. Eso es como que lo que me hace ruido, no termino de entenderlo. Es que es justo eso. Eh, ¿cómo entender este juego, ¿no? De líbido yoica, líbido de objeto, ¿no? Justo por lo que dices, ¿no? Que implica pérdida. Este, em, ¿Cómo pensar la pérdida en la época de la tecnificación, ¿no? Y si es que se produce. O bien, si se produce, ¿cómo se produce, ¿no? ¿Qué sutilezas hay en eso en caso de que acontece, ¿no? Por eso creo que el discurso técnico es muy astuto en ese sentido, porque siempre está en constante renovación, ¿sí? Es decir, no hay pérdida, ¿sí? Todo es reemplazable, todo es efímero, pero producto de esa misma naturaleza efímera es renovar, renovar. Hoy hablamos mucho de innovación, ¿no? em, o de progreso, ¿no? Que es una de las variables del discurso técnico, ¿no? Aquí no cabrían incluso lo que en alguna ocasión Lacan mencionaba, ¿no? Que no hay progreso, ¿no? ¿Por qué? Eh, Dice Lacan más o menos, porque lo que se gana por un lado se pierde por el otro, pero como no sabemos que perdimos, pensamos que ganamos, ¿sí? Este, entonces, esta cuestión la bronca es que nos quedamos atrapados en esa libido que no liga a otro, ¿sí? O sea, por eso ahí sí, claro, podemos pensar la figura de Ujú. Narciso en este ensimismamiento, ¿no? En donde busca darle contenido a la sombra con lo que sea, ¿no? Ovidio dice, bueno, veo una imagen. Pero bueno, esta imagen puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser un objeto técnico, puede ser una idea, puede ser lo que sea, ¿no? Incluso ahorita con esto que decías eh, cuál es la función de las culturas? Palabras más, palabras menos, ¿no? Cuando Freud en el malestar de la cultura está hablando de esto, él dice, a ver, pues, finalmente es necesario, o sea, cómo pensar una no cultura, ¿sí? Puede haber, no lo sé, pero bueno, ¿cómo pensar un sujeto
que no esté en relación a una cultura. Aunque decida vivir como peregrino, alejado donde sea, eh, dice Freud, es que finalmente las culturas como ideas nos protegen, ¿sí? De hecho, cultura tiene que ver con cuidado, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo pensar en esto que les voy planteando en relación a esto de la cultura? Es que finalmente hay un cuidado del sujeto, ¿no? De no caer en el abismo, de no caer en el desamparo. Y entonces, ¿qué hace que el discurso cultural le apuesta a la renovación, ¿sí? Le apuesta a la proliferación de mecanismos, ¿no? A tenerlo en las manos, como dice Heidegger, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hoy es muy asequible estar en relación a la técnica, ¿no? No, no es como en otros momentos, ¿no? Que yo siempre utilizo esta metáfora de, pues ahora sí que la sesión siempre está abierta, no hay chance de cerrar sesión, ¿no? Y que incluso es medio, angustioso, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, no olvidarlo y dónde lo dejé y lo empiezas a buscar en tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve parte del cuerpo también, ¿sí? O sea, uno no piensa en dónde lo dejé, es en qué parte de mí está, ¿no? O sea, se basculea todo uno. Y creo que es precisamente por eso, porque a mayor cercanía hay una especie de como de confusión, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza la máquina y dónde empiezo yo? ¿Sí? Yo soy la máquina o la máquina soy yo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo me protege. Por eso anaclítico tiene que ver también con apoyarse contra. ¿Contra qué? Contra el abismo, contra el vacío. Mm, Carlos, por favor. ok. Ujú. A Gracias. ver, yo tengo una pregunta, Fíjate. a lo mejor es un poco, bueno, no sé, no la quiero, juzguenla ustedes. ¿Qué pasaría si pensamos que Ovidio es el que está viendo que Narciso está viendo Ujú, su propia imagen? Pero eso lo dice Ovidio. Habría que saber qué es lo que Narciso está viendo. ok. ¿Qué tal que esté viendo finalmente a otro? Que para él haya sido otro. Eso es, nada más ahí la suelto. Es que esa es creo que sería parte, ¿no? De la cuestión de recuperar al otro, ¿no? Finalmente está narrando algo, independientemente si fue su imaginación o su lucidez o lo que sea, es que por eso les digo que me interesa dirigir la atención a eco, ¿no? Porque precisamente incluso eso podemos pensarlo como el eco que nos deja Ovidio, ¿sí? Si alguien que está viendo algo que está pasando, no está atrapado en el ensimismamiento, ¿sí? Digo, no para agotar la pregunta, pero al menos es lo que me sugieres ahorita que te escucho. Pero Eco, digamos que lo que está viendo, parecería que está viendo en el espejo de agua, parecería también que es un Ujú, eco visual, por decirlo así, pero eso le parece a Ovidio. Por eso digo, una cosa es quién relata y otra cosa es el personaje que se está relatando. ujú, Y justamente porque hay una diferencia en eso, si finalmente se puede encontrar a otro del cual se enamora, supuestamente, ¿sí? Del cual se enamora. Y ahí sí hay como para pensar que Víctor se enamora, pero se enamora de ese otro, no, porque Eco simplemente repite las palabras de Narciso, pero ni siquiera sabemos cómo las repite. Y ujú, eso en las tres versiones, las puede repetir con la propia voz de Narciso o con otra voz. ujú. No sabríamos eso. Yo sé que estoy quizás hurgando de más en lo que es clásicamente
el tema del narcisismo y de Narciso. Pero bueno, si eso es así, hay algo. Tú decías al principio, Eco se le presenta y él la rechaza. Ujú. Hay algo ahí que en efecto hace que sea rechazada. Quiero partir no de prejuicios, sino de a ver qué cosas podemos entender de eso. Porque esto que Ovidio dice es su propia imagen, esa no la rechaza. ¿Sí? Queda la duda de si el eco de Eco, el eco que producía Eco, era con una voz. Podemos suponer que, bueno, se trata de una mujer, pues una ninfa, una voz de mujer que es diferente a la suya. Pero en lo que estaba diciendo hace un momento Betsabé, no me quiero meter a los intríngulis ya de introducción del narcisismo, pero esta idea de lo anaclítico justamente como apuntalamiento, como soporte, ¿sí? No necesariamente en introducción del narcisismo es el soporte de sí mismo, es buscar el soporte de una figura que a lo mejor, de una imagen que a lo mejor él estaba buscando. No lo sabemos, es decir, el relato es insuficiente. Para mí eso supone que Freud lo elige, como hace con el caso del Edipo, para dar cuenta de este momento en que sí nos hace sentido con la propuesta psicoanalítica, este momento de estar viendo esa imagen es lo que quizás podría llamarse como el nacimiento del otro, o una posibilidad del nacimiento del otro, porque lo anaclítico, o sea, recordarán ustedes que en la introducción del narcisismo, Freud, cuando habla del narcisismo primario, ese exacerbadísimo, ¿no? His Majesty the Baby, cuando dice para sacar, es el narcisismo originario, para que empiece el narcisismo primario o secundario, se necesita una nueva acción psíquica. Y de eso Freud ya no aclara nada, hasta donde yo recuerdo. Si alguien recuerda por ahí algo, por favor dígamelo, pero hasta donde yo recuerdo, simplemente Freud lo menciona. ¿Cómo hacer para que salga de este narcisismo? ¿Por qué habría de salir? Se pregunta Freud, ¿no? ¿Por qué habría de salir de este narcisismo? Y si se necesita una, no me acuerdo si es segunda, una adicional acción psíquica. Dice una nueva acción psíquica. Una nueva acción psíquica. Bueno, Ujú, mejor, más a mi favor. Algo nuevo tiene que suceder. ujú. Pero ese algo nuevo, daríamos por supuesto que no es algo que tenga que hacer el sujeto. Porque su pregunta es justamente, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que él salga de ahí? Una nueva acción psíquica. Y esa acción psíquica tiene que estar, siguiendo un poco la lógica de Freud, tiene que estar, ahora sí que anaclíticamente sostenida por otro. Es otro el que tiene que... Y bueno, ahí entra todo lo que decía Betsabé de esta cuestión que es muy... A lo mejor yo estoy en el afán de encontrarle enigmas a todos, pero me parece que es muy productivo el pensar las cosas no tanto desde lo que ya estamos acostumbrados a pensar. Hablando contigo alguna vez, Gabriel, decíamos, bueno, esa es una versión de Narciso. A final de cuentas, Freud solo lo menciona, pero no sabemos si fue la helénica, si fue la griega o si fue la de Ovidio, la romana.
porque también la forma en que muere cada uno de ellos es muy distinta, Sí. digo, en cada una de esas versiones. Y eso, bueno, abre ahí como posibilidades de pensar mil cosas. Por eso digo, lo lanzo como pregunta, porque entiendo la necesidad de poner en coherencia lo que tú estás diciendo de lo anaclítico que empieza justo con esa mirada en el espejo de agua. Que hay quien dice, eso también varía en las versiones, que no era espejo del agua, sino además era un agua que era excelentemente pura, no recuerdo en cuál de las versiones, que a la que no le caía una sola hoja, que era para otros era un río, que tiene que ver también, bueno, ¿cómo se dice? Bueno, una flujo, un flujo de agua. En fin, que hay suficientes elementos como para que se pueda tomar, y eso me parece, por supuesto, muy legítimo, pero se pueda tomar lo que más conviene al intento. Yo diría, por eso Freud no aclara más a qué Narciso se está refiriendo, ¿no? Si al helénico, al griego o al romano. Sí. Y una vez más, con esa idea que tú mismo dices, con el concepto de anaclítico, pues Freud nos deja ahí a ver, pues échenle ustedes ganas, a ver cuál quieren. Ahí está el menú del Narciso. Y a ver cuál quieren. Y está bien que se escoja el que más conviene, pero que no necesariamente para efectos de una reflexión actual tenga necesariamente que dar cuenta de muchas de las cosas que ahí suceden. Y esto, si bien tú lo tomas por el lado de la técnica también podría tomarse como una producción cultural, que sí, en efecto, es a la que se le rinde culto, pero no deja de ser una creación, con lo cual también ahí se mueven otras cosas. Ahí me callo. Al principio les comentaba justo esto, ¿no? De por qué la versión de Ovidio, y estoy de acuerdo con esto que dices de Freud, ¿no? Que no lo aclara. Eh, yo, yo incluso no descartaría los otros desenlaces ni las sutilezas de las demás versiones, ¿no? Pero en esta de Ovidio creo que es raro porque es como a la vez pasivo y a la vez activo. De hecho, el desenlace de Narciso en la versión de Ovidio es muy pasivo, ¿no? Solo dice que se le van las energías y perece, ¿no? Y después sale la flor, ¿no? Y, es activamente en el sentido del camino que lo lleva, creo que Ovidio lo llama la fuente de agua, nada más. Eh, pero es muy pasivo en su desenlace, ¿no? Eh, Distinto a la versión de la espada, por ejemplo, ¿no? Es muy activo ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y la de una anición, pues, no sé, o sea, creo que en parte, pues también es muy activo para morirse de hambre, ¿no? Pero este es muy pasivo, el desenlace es muy pasivo. Este, de hecho, en esta versión, eh, el lugar donde está esta fuente, Ovidio lo llama un lugar, una especie de paraíso en donde ni ganado, ni hombres, ni nada había dañado. Sí. Eh, Muy similar a la web, ¿no? Una variante de la técnica, ¿no? No es un paraíso que se pueda dañar porque no se puede tocar. Este, eh,
Digo muy parecido, por supuesto no digo que lo sea, pero creo que son sutilezas que podemos ir al menos para pensar eh, precisamente las tendencias culturales, ¿no? Y otra que Narciso, desde mi punto de vista, es un personaje muy solitario, ¿no? Casa solo, se aventura solo, pero cuando hubo alguien, un otro, que podía haber cambiado o al menos sugerido, contribuido a esa aventura que se avienta en el bosque, finalmente em, le apuesta a la soledad nuevamente, ¿no? Entonces eh, vaya, son cuestiones sustancialmente eso son cuestiones, ¿no? Ver si es pensable, ¿no? Incluso todo esto, incluso lo propiamente lo de cultura analítica es algo para pensar. Por eso les decía desde el inicio, escúchenlo como una idea, ¿sí? Este, claro, uno en el ejercicio de las ideas, pues inevitablemente caes en algo de la congruencia, ¿no? No sé si para bien o para mal. Pero bueno, es un intento por tratar de entender las, eh, las cuestiones que nos acontecen día con día, ¿no? De hecho, ahorita que digo esto, uno de los títulos que principalmente pensaba para abordar esto era la palabra tratado, ¿no? Que tiene toda una tradición en el pensamiento de la filosofía antigua, pero más allá de eso es tratado en tanto intento, ¿sí? Este, ver qué podemos hacer con estos conceptos que ya tenemos, con toda esta literatura que tenemos, y a ver si nos podemos poner a jugar, ¿no? A ver si en alguna de esas nos generan vías para, pues bueno, pensar el maremágnum de cosas que nos acontecen, ¿no? Por eso yo les resaltaba también esto de la presencia del COVID, ¿no? Que creo que no es más que pretexto para poner sobre la mesa cosas que ya estaban, ¿no? Y es más, creo que esto ya te lo había dicho, Carlos, en varias ocasiones. A mí me pareció muy sugerente cuando planteabas esto de coronavirus, del virus con corona, ¿no? De poner el narcisismo en cualquier producción, ¿no? O incluso en lo que acontece, digamos, por sí solo, ¿no? Algo que se nos presenta, lo envolvemos de narcisismo, ¿no? Y en ese sentido es un intento de gobernarlo, de controlar el COVID, que cosa que nos reveló que no. Por eso retomo esto de Freud, ¿no? Fuente de sufrimiento, lo que acontece por sí solo, ¿no? Que es, digamos, el mundo natural, por ponerlo, decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la táctica de abordaje a esto? Pues fue el discurso técnico, ¿no? Este, que bueno, no dudo que como intento, pues claro, es un intento, ¿no? El problema es que se agota ahí, ¿no? Vamos a esperar a las vacunas, había gente que decía, ¿no? Entonces, pues yo me espero tranquilito, ¿no? Eh, o bien la lógica bélica, ¿no? Que también es parte del pensamiento de Occidente, ¿no? Vencer a un enemigo que por demás, pues no era ni siquiera visible, ¿no? Eh, suponiendo que el COVID era un enemigo, ¿no? Pero cientifica, ¿sí? El- ahora sí que la vida social en general, ¿no? Cualquiera es un enemigo en potencia, ¿no? Por esta ambigüedad que suscita el no saber que eso es una experiencia de lo otro, el no saber si está enfermo o no, ¿sí? Si me puede contagiar o no. Eh, hay algo que hace unos mesecitos recordarás que nos decía Alejandro, ¿no? Que Eco es el analista y Narciso es el paciente, ¿no? Sí. Sí, Eco repite, se puede decir, las últimas palabras, pero no es con la misma voz, ¿sí? O sea, esas palabras ya vienen de otro lado, ¿sí? ¿Qué me generan esas palabras que vienen de otro lado? Pues un eco, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese eco? Esa es la cuestión, ¿sí? Por eso planteo, en el propio pasaje de Ovidio, él va diciendo, él es atraído por una voz, ¿no?
que la describe como una voz muy dulce, muy suave, ¿no? Muy seductora esa voz, ¿no? Pero bueno, Narciso es atraído por esas mismas palabras que escucha, ¿no? Hola, hola, ¿no? ¿Quién anda ahí? Ahí. Y Narciso va, ¿no? Pero cuando esa voz se materializa, ¿no? Sí. Sí, es una intervención muy analítica, ¿no? Cuando esas palabras encarnan algo más, ¿sí? Y eso es lo que precisamente Narciso no tolera, ¿no? Que el otro no valide lo que por sí solo ya está, es decir, que no lo obture, eso es algo muy de Narciso, ¿no? Por eso Narciso finalmente su destino es quedarse ensimismado, ¿no? Desde la versión de vídeo, ¿sí? Y es un ensimismamiento que es activo en sostenerlo, pero pasivo en el desenlace, ¿sí? Me dejo morir, desaparezco, ¿no? Entonces no es más que un intento de sugerir y plantear estas cuestiones que creo que las podemos más o menos tejer con los propios fenómenos sociales y clínicos que pues, ahora sí que vivimos, más o menos día con día. Vladimir. Yo puedo. Gabriel, Vladimir. sí, gracias. Este, sí, hace un rato me llamó la atención algo que decías de un discurso social, cultural, que tendía a esta especie de igualdad, eh, de generar una sensación hasta cierto punto de igualdad, pero que no obstante, bueno, las diferencias estaban ahí. Y quizá igualdad en cuanto negación de la presencia del otro, que es Ujú. una negación que quizá pasa por la anulación, por la mediatización, por ponerlo a distancia a través de los dispositivos o incluso por la manipulación, ¿no? Entonces, esto que tú señalas en tu título como los destinos del otro, me parece que estarían en función de estas pretensiones de eh, negar esa diferencia, pero que no obstante, bueno, ahí me surge un poco la pregunta de en qué planos está esta igualdad, en la medida en que pues la diferencia está ahí desde, inclusive desde lo real, y haciéndose, digamos, toda identidad no puede permanecer eternamente idéntica. Siempre hay algo que se genera como diferencia, ¿no? Entonces, yo entiendo que parte de lo que tú estás planteando, es lo que me sugiere a mí, es esta negación de la otredad y que es, en efecto, me parece un desafío de la clínica actual en cuanto está favorecida por este emplazamiento técnico que tú mencionas. Y que, bueno, Freud cuando habla de la resistencia, justamente dice la resistencia aparece cuando el paciente se da cuenta de la presencia del otro que está ahí escuchando, ¿no? O sea, ¿a quién le estoy diciendo esto? En parte por lo que decías en tu el último tramo de lo que decías, el analista como eco, ahí donde se da cuenta de la presencia del otro, se calla el analizante, el paciente, porque se percata de que está diciendo algo, y que se lo está diciendo a alguien. Entonces, mm, sí, no sé, son estas cosas que de pronto me brincaron y que quise comentarte. Como el eco del eco, ¿no? O sea, que es justo eso, ¿no? Eh, si se dan cuenta, inevitablemente acudimos a Narciso
pero porque Narciso y Eco no, digo, por eso cuando dicen el mito de Narciso, ay, Narciso y Eco, ¿no? Vaya, no podemos hablar del uno sin el otro, ¿no? Sin el otro. Justo por eso, ¿no? Me gustó esto que decías de la identidad no siempre es idéntica, ¿no? ¿Cuál es una de las, creo, cosas que se juegan un poquito en el formato técnico, en su versión de web o formato digital? Es precisamente que es una eventualidad clínica de hoy, ¿no? La originalidad, ¿no? O sea, tener una identidad única y diferente, ¿no? No ser como otro, ¿no? Renegar de lo que puedo tener del otro en mí, ¿sí? Yo otro, como dice Carlos, ¿no? Eh, eh, y es más, volviendo a esto que les hablaba del COVID o coronavirus, eh, creo que una de las lecciones más o menos que podríamos incluso rescatar de esto es que la vida social, y ahí puede la libertad que uno tiene en el mundo, no es una facultad individual, ¿sí? Es una facultad que implica al otro, ¿no? Este, eh, pero ¿cuál es la lógica subjetiva, ¿no? Si yo me cuido, el mundo está bien y que lo demás arda, ¿no? O sea, el otro no existe, ¿sí? O sea, que se enferme el que está allá, yo me alejo, me encierro en el cuarto, ¿no? Etc, 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 ¿no? Eh, eh, yo por eso, les decía al inicio, no es lo mismo el eco como este efecto acústico nada más, como la econinfa o la ninfa eco, ¿no? O sea, hay una sutileza ahí, hay un cambio, ¿no? Que lo detectamos desde la propia narrativa que nos hace Ovidio y que creo que explica o nos puede ayudar al menos como intento, explicarnos cuestiones que pasan en la sociedad y en la clínica, ¿no? Eh, Obviamente no me opongo a pensar la figura de Narciso en ese sentido, porque como se los dije ahorita, no podemos pensar el uno sin el otro. Y justamente por eso, ¿no? El eco del eco es eso. Pero a ver, Gabriel, perdón que me tome así ¿No? Por favor, por favor. la palabra, pero el énfasis está puesto en este enamoramiento de su propia imagen. Ya me abstengo de volver a repetir lo que decía, pero hay otro componente que quizás tenga también otro valor para efectos de pensar bueno, todos los dilemas actuales. Y eso me parece que es de las tres versiones que mencioné de Narciso, que él o se lanza al agua y se ahoga, o muere de inanición, o muere por, como dices, bueno, dijiste una palabra, la versión de Ovidio. El caso es que en las tres está propuesto, en la primera que acabo de mencionar, muy directamente el tratar de poseer esa imagen, ¿sí? Lo cual diría que esto es, digamos, apoyaría la idea que hace un rato mencionaba de que él podría estar viendo a un otro y que le resulta insoportable y entonces más vale obtenerlo, poseerlo, ¿sí? En el otro es justo, se mata con la espada que le había dado a Menaíes, si mal no recuerdo, que a su vez se le había dado la diosa Diana, se mata por no poder poseer tampoco, ¿sí? Es decir, no poder poseer, que llevado, digamos, al mundo virtual, por ejemplo, ¿sí? Esta distancia que de antemano se pone entre el uno y el otro, da lugar, es decir, en la medida en que no es posible poseer a estos otros,
más que escucharlos, ¿sí? ¿Qué hacer con lo que escucho del otro? Para seguir con la idea de eco. Pero ¿qué hacer con lo que escucho de otro si me incomoda? Le doy, no sé cuál sean las teclas, le doy el clic y los desaparezco. Ujú. No lo puedo obtener, no puede ser de mi propiedad y lo desaparezco del mapa. Esto sucedió mucho ahora con las clases en internet, ¿no? En las aplicaciones estas que había para las clases, que los niños, los docentes estaban por un lado lanzándose su rollo y los niños estaban escribiendo entre ellos ahí en cosas que el maestro o la maestra ni se daba cuenta que estaba sucediendo, o de plano ponían así como está ahorita Carmen, Carmen Pardo, simplemente el nombre, y se iban a jugar por ahí, ¿no? Entonces asistió a clases y ahí estuvo. Este, No me he ido a jugar. ¿Por qué se... Oh. Bueno, eso es otra cosa. Esto se puede reproducir y reproducir y reproducir y reproducir porque está grabado, ujú. ¿sí? Y bueno, a lo que iba finalmente es que hay esta otra condición de Narciso por poseer, y en esa se ha puesto poca atención en general, ¿no? En los muchos textos. Es todo y el sí mismo y el sí mismo, y parecería en términos de esto que no, él no estaba viéndose a sí mismo, o la noción de sí mismo es una noción verdaderamente fantasiosa, ¿no? Loca, ¿no? Locamente fantasiosa. Como que hay otras opciones de tomar el tema de Narciso, pero tomarlo ahora desde otro lado. Y esto de la posesión a mí me envía justamente a todo lo que es la cultura del mercado. Yo tengo Sí. que poseer eso, ¿no? Yo tengo que poseer eso otro. Y por lo menos, es un poco dislocar esta costumbre de pensar solamente en el amor al sí mismo. El sí mismo es una construcción fantasiosa, yo lo he dicho no sé cuántas veces, ¿no? Si es la mismidad, eso sería justamente como el destino, no del otro, sino del narciso. Solamente es mismo cuando es cadáver. Se acabó. Ahí sí consigue su sí mismo. Él sí se murió. Es el sí mismo de él. Pero no enamorado de sí mismo, ¿no? En fin, es otro pretexto para seguir pensando, como bien dices. ¿Sí? Vamos a seguir Nada pensando. más, brevemente, fíjate, yo hasta donde tengo más o menos entendido, el mí mismo implica al otro, ¿sí? No sé si el en sí mismo, pero el mí mismo implica al otro, ¿no? En la versión de Ovidio, Narciso, por ejemplo, se priva incluso de su propio cuerpo. Eh, bien, de hecho, hay un pasaje que lo describe muy agónico, ¿no? O sea, no te puedo llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llora, difumina la imagen en el agua, ¿no? Permíteme que contemple lo que no puedo tocar, dice, ¿no? Eh, incluso efectivamente, Narciso se priva, ¿no? Este, cómo pensar esto del mí mismo en Narciso? Es que yo creo que es justo ahí el problema, porque se queda en la contemplación porque ni siquiera el mí mismo opera, ¿no? Si lo quiero decir así. ¿Por qué? Porque ese mí mismo que es pensar los otros que habitan en Narciso, no están en Narciso, ¿no? O sea,
De hecho, Narciso es privado incluso de su propia historia, ¿no? Eh, incluso la propia madre de Narciso le confía la historia de Narciso a Tiresias, ¿no? ¿Qué va a hacer de él? ¿No? ¿Va a llegar a viejo? Le pregunta, ¿no? Y dice, pues sí, mientras que no se conozca, ¿no? Que no se conozca a sí mismo. O sea, que conozca, conocerse a sí mismo es conocer su historia, ¿no? Entonces se queda, no sé, se queda una especie como de inter, ¿no? Ni en la historia, ni completamente en la versión de vídeo en el agua. O sea, se queda ahí en pasivo, como no me muevo ni para un lado ni para el otro, ¿no? En la versión donde se ahoga, claro, ¿no? Ahí podríamos pensar algo, pero en esta, creo que por lo menos es pensable. Fíjate, en el segundo episodio de la versión Narciso, no me estoy refiriendo a las originales. Oscar Wilde hace un siguiente episodio de eso y habla de que alguien va y le pregunta a las ninfas del agua si verdaderamente Narciso era tan hermoso como tanta fama tenía, y les responden las ninfas: no, pues no sabemos, nosotros estábamos viendo nuestra propia belleza en los ojos de Narciso. Pumba. Ese juego me parece interesantísimo, ¿sí? No quedarse, y aludiendo a lo que trabajábamos en el último viernes con Vero, y los que estuvieron aquí se acordarán, ¿no? De esto de los mitos griegos son verdad o algo así, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tomarlo como si estuviera expuesta la Fuente condición, de verdad. perdón, Sí, sí, fuente de verdad creo que se llamaba de verdad, Ujú. como si enunciaran una verdad que es una verdad humana. Para mí, creo que un poco lo discutimos en aquella ocasión, bueno, pues es que lo humana de aquella época, porque que eso valga como verdad para esta época, hay que es el esfuerzo que tú estás haciendo, ¿no? Hay que hacerlo trabajar, pero trabajar incluso no respetando las versiones, sino como lo hizo Oscar Wilde. Pues, a ver, aquí hay otra, episodio 2 de la misma temporada, si quieres, pero ahora que están de moda las series, el episodio 2 ahí les va. Y con eso, bueno, por lo menos a mí me movió muchísimo en ese sentido de decir, sí, un poco dejemos a un lado, no porque tú lo hagas, no estoy hablando de tu trabajo, pero dejemos a un lado estas versiones oficiales de lo que es del mito de Narciso. Sintamos más libertad de decir, bueno, yo lo voy a modificar como me dé la gana, ¿no? Evidentemente buscando una cierta congruencia. Si tenemos 3 para escoger, por lo menos estas 3 versiones, bueno, podemos aumentar el menú, ¿no? ¿Por qué tienen que ser 3? Con aquello de lo que pretendemos dar cuenta y no como, digamos, demostrativo de una condición humana que se, hoy se está repitiendo de alguna manera. Yo diría, a lo mejor no tendría que ser así. O tenemos que inventar una nueva versión del Narciso para estar más en la actualidad. Pero me vuelvo a callar porque hablo mucho. Sí, Betsabe quiere hablar. Nada más como sugerencia, hay una comedia escrita ya muy tiempo atrás, de 1600 y cacho, creo, de Pedro Calderón de la Barca. Fue un escritor y sacerdote español, me parece, y él tiene una comedia que se llama Eco y Narciso. Sí, muy, muy interesante porque participan más activamente otros personajes que ya están en la versión, digamos, oficial. Pero creo que hay un giro bien, bien curioso en esta versión porque es
Eco la que encuentra a Narciso. O sea, Narciso sale, se extravía, lo que sea, y Eco es la que lo encuentra. Y al encontrarse, aquí tengo anotado un pasaje, dice algo bien, bien interesante. Solo el silencio testigo ha de ser mi tormento, y aún no cabe lo que siento en todo lo que no digo. Y esto lo comparte con Narciso y lo cantan, ¿sí? Pero el desenlace es distinto. Desde el simple hecho que Eco es la que lo encuentra, hay un poco parecido a lo que planteas con Oscar Wilde. Por supuesto, digo, yo no estoy para nada en contra de jugar precisamente con las versiones, o bien incluso no adherirse a las versiones, sino pues bueno, tenemos las anécdotas en general, cómo las ponemos a trabajar, ¿no? Les recomendaría mucho esa comedia, es cortita, pero muy, muy rica. Lo que se llama Eco y Narciso de Pedro Calderón de la Barca. Gracias. Me acabas de recordar de algo que sí quería comentar, que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que es un tema totalmente, ¿no? Estas las citas a través de aplicaciones, ¿no? Que es un catálogo de gente que pone, pues, por así que sus atributos más geniales, ¿no? Qué es lo que les gusta, etcétera, ¿no? Creo que lo llaman match, cuando te agrada a alguien, incluso hoy otro de los temas grandes de hoy en día es la plataforma OnlyFans, ¿no? Supongo la han escuchado mencionar, ¿no? Ahí creo que pasa un poquito como lo que les decía de este desfile de modas en París, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué lugar tiene el otro ahí? ¿Sí? No sé qué tanto platiquen con abogados, pero de repente tienen anécdotas muy divertidas, y otras un poquito más, pues graves, ¿no? Que hoy la gente se divorcia hasta por cómo huele el otro, ¿sí? O sea, su aroma, ¿no? Digo, esto me lo han comentado, ¿no? Que esto que pareciera trillado o un absurdo, yo creo que es todo un tema, ¿no? Porque, eh, bueno, alguien que conoces a través de estos medios y se concreta cuando pasa a otro plano, pues ya implica otro tipo de relación, que no es la relación pantalla a pantalla, foto a foto, está el aroma, está no sé, los rasgos que no se alcanzan a apreciar detrás del monitor, no sé, hay toda una experiencia otra que, y que se está popularizando, ¿no? Me imagino que a ustedes les ha pasado incluso en el consultorio. Yo he tenido pacientes que tienen relaciones de muchos años con alguien que conocieron a través de alguna aplicación de estas y su interacción es cámara a cámara, ¿no? Y algo que yo a veces noto mucho cuando, pues es con que trabajo en línea, es que, por ejemplo, yo utilizo Skype, y Skype, estás viendo a la persona, pero hay un recuadrito en la parte superior de la pantalla donde uno se ve, ¿no? Y a veces pasa la sesión completa y el paciente se está viendo hablar, ¿no? Hay como que casi casi una especie de alucinación negativa, ¿no? El otro no existe, ¿no? Aunque esté activamente presente. Eh, entonces creo que es algo muy pensable, yo digo, creo que es todo un tema, cómo pensar el amor o las relaciones, ¿no? En la temática digital, ¿no? En la de, ¿por qué? Porque eh, si nos reducimos a una descripción de cosas que nos gustan, pues sí, obviamente en el encuentro de cuerpos, como Eco y Narciso, pues sabes que esto no, o sea, ¿por qué? Por cómo hueles, cómo te ves, eres alto, eres chaparro, eres no sé, o sea, entonces, por eso esta parte de, bueno, ¿cuáles son los destinos del otro, no? O sea, ¿cuáles son los destinos del otro retomando esta figura de Eco, ¿no? Porque claro, podemos ser muy, similares, pero finalmente somos diferentes, ¿no? Y yo creo que es más, todo el tema de la cultura de la cancelación, supongo lo conocen, que ya llamarlo cultura ya es mucho, pero es cancelar al otro, ¿no? O sea, cancelar lo que no me gusta del otro. Más allá de si hay un tema proyectivo, es que no hay experiencia de lo que no es, de lo distinto, ¿sí? O sea, mantenerme en el espejo,
o sea, o en la fuente, atrapadito, ¿no? Eh, entonces creo que es un tema a desarrollar, que como cómo pensar las relaciones a partir de las intervenciones de los dispositivos técnicos. También, Este, perdón que entré así, parecería que lo que no se tolera es la diferencia y que eso es lo que, ¿no? Una de las partes más graves de lo que estamos viviendo. Sí, les decía, ¿no? Incluso ahorita hay varios movimientos, no voy a señalar algunos en específico, pero hay algo que más o menos, yo al menos creo que podemos pensar en lo que abogan al reconocimiento de las diferencias, pero en eso mismo también están luchando con esas propias diferencias. Entonces, es como, ¿qué pasa, no? Por eso les Pero digo, es, bueno, todos somos iguales, pues, ¿perdón? perdón, pero justo creo que tienen como otra categoría ese reconocimiento de las diferencias, ¿no? No esto desde el tema psicoanalítico de tolerar la diferencia, que implica sí esta vivencia del otro, ¿no? Y todo lo que podemos poner a jugar en eso. Eso me parece más como en otra categoría de que pues nos acepten porque somos diferentes en el sentido de lo común, pero no de esta tolerancia a la diferencia. Creo que es básico porque ahí lo ves también jugar en la intolerancia que ellos mismos tienen, ¿no? Esos que se quieren ser aceptados porque son diferentes, se vuelven intolerantes a los otros que son diferentes. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí por eso digo que es de otra categoría. En el fondo no hay una tolerancia a la diferencia que permita convivir, que permita la aceptación y el vínculo de a de veras. Sí. Es discurso. De Discurso, hecho, podría decir solamente discurso. Perdón. no, no, para nada, que es lo que nos dice. Digo, estoy de acuerdo, ¿no? Y digo de acuerdo porque creo que no sé si, se los aviento como pregunta, ¿no? No sé. Yo no sé si pase por la tolerancia o el respeto, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, pero como que implica eh, eh, cuando uno dice tolerar, como que también como que hay impaciencia, ¿no? Te tolero, pero como que, o te respeto, pero no lo comparto. Esto de hecho lo platicaba con Carlos hace unos días. Carlos utilizó una palabra que más que la palabra me gustó el tono, la voz, eco, ¿no? Yo plantearía más estar de acuerdo, ¿sí? De acuerdos, porque de acuerdo es hacia el corazón, por etimología, ¿sí? Y no pasa por el te respeto y no lo comparto, o te tolero aunque da. O sea, creo que es una de las partes que en el tejido social vemos que está muy dañado, muy dañado. Entonces a reserva de su mejor opinión, yo plantearía mejor buscar hacer acuerdos, más que contratos, respetos, tolerar, no sé. Mm, Es algo que estoy me, pensando justo. me gusta la palabra y me gusta por lo que dices de su etimología, ¿no? Me gusta muchísimo más estar de acuerdo que tolerar, pero era una forma muy psicoanalítica Y creo que de decir, ¿no? De tolerar la diferencia si era parte de un proceso clínico, pero me gusta más la que planteas. Pero, yo, a ver, además yo sería... iba, yo levanté la mano desde hace media hora. Estaba pensando cómo acomodar esto de la técnica que nos planteas. Y estaba pensando si justamente la ruptura del tejido social, ese que estabas hablando, el que da sostén al sujeto, en donde el otro se presenta muy diluido, dando muy poco sostén al sujeto, ¿no? Y que por eso se ve en la necesidad de virar su mirada hacia la técnica y la técnica imponiéndose, por supuesto, también, pero cómo darle lugar a lo anaclítico. Y entonces estaba viendo que esa cultura que no
puede sostener al sujeto en su mismidad y en la soledad social, ¿sí? Y nos va a conducir, obviamente, o nos está conduciendo a lo que Carlos llama el otricidio, ¿no? El otro no cuenta o cuenta cada vez menos o está cada vez más diluido, pero además la técnica funciona como un otro, ¿no? Como estaban diciendo esto de las aplicaciones y todo eso, pero como un otro que no causa dolor, ¿no? Como el otro que sí es fuente de dolor, sino que nos hace parte de ella, ¿no? Nos homologa, sí, muy inanimado y todo, pero sobre todo en alusión al desfile aquel de modas, donde por supuesto el sujeto se siente o se ve cosificado y no tomado en cuenta como sujeto, sino como, dices, como algo inanimado, como una cosa, ¿no? Como un estorbo, diría yo, como algo que estorba, como algo que hay que cargar, como algo que se inviste, que se carga, pero que no nutre. Entonces estaba yo viendo si esto de la técnica que tú nos estás planteando eh, no tendría como dos vertientes, ¿sí? Porque tampoco todo es malo, ¿no? En la técnica, no solo pasa eso, sino que también pasan otras muchas cosas que sí ha beneficiado. Entonces, yo diría que la técnica tendría como dos vertientes, ¿no? Una trófica, nutricia, que suma, que nos permite en este momento estar uno en Monterrey, otro en Cuernavaca, otro en Chilpancingo, otros en la Ciudad de México, y estamos aquí, ¿no? Hablando y nutriéndonos con todo lo que estamos hablando. Pero tiene esa vertiente que yo pondría allí donde tú hablas de cultura anaclítica, o sea, es ahí donde se apuntala el sujeto anaclíticamente para poder sostenerse un poco, ¿no? Y otra vertiente que es le llamaría patológica, narcisista, como ustedes quieran, pero que es así llevada un poco al extremo, esa no nos enriquece, no nos nutre, sino que nos aísla, nos cosifica, ¿no? Y nos empobrece, por supuesto. Entonces ahí sí ya pensaría que esta propuesta anaclítica, junto con Narciso, tiene también esa vertiente, ¿no? Porque también el narcisismo tiene esas vertientes, o sea, todos somos narcisistas, ¿no? Porque hay un narcisismo en el cual transitamos y que nos nutre, nos hace sujetos, ¿no? Y hay otro que si se lleva al extremo, pues patologiza y te lleva al encerramiento narcisista. Entonces, bueno, era lo que quería decir. Gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente, totalmente. Sí, a ver, no lo digo en un absurdo de o todo tiempo pasado fue mejor o desde algún juicio moral, no, para nada. Yo mismo estoy de acuerdo que sí vaya, esto es estar ahorita aquí con ustedes es más creo que es un beneficio técnico, ¿no? Yo no dudo de las potencias que tiene, para nada. Aquí yo más bien planteo lo segundo que tú dices, o sea, que es muy similar, o bueno, creo que lo podemos pensar cercano a lo que pasa en este performance que les hablaba, ¿no? Ritmo cero, que era un acto creativo de mostrar algo, de significar algo, pero la tendencia lo lleva casi a los extremos, ¿no? O sea, algo que tengo tiempo pensando y no he llegado a nada, la verdad, es, pareciera que inevitablemente pervertimos algo de las cosas, ¿sí? O sea, en llevarlo al extremo, la pregunta es cómo acontece. Digo pervertirlo por mencionarlo de alguna forma. No sé si que se esté pervirtiendo, pero esta tendencia siempre se suscita, ¿no? O sea, yo no dudo los beneficios que, por ejemplo, incluso en la propia pandemia, pues claro, permitieron dar una cierta noción de continuidad, que el mundo seguía, por decirlo así. Pero también trajo sus otras cuestiones, o bien, yo lo pienso así, puso en escena cosas que ya estaban pasando, ¿no?
Hay gente que incluso ahorita que nunca había probado el home office, por ejemplo, dicen, ya no quiero volver a la oficina, ¿sí? No, tengo que estar, interactuar y ver y, o sea, esto no es algo que digamos que nació junto con el coronavirus, era algo que ya estaba pasando, ¿sí? Que puede tener sus muchos otros beneficios, no lo dudo, para nada, pero por qué inevitablemente se, 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 eh, se transforma en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, hay una metamorfosis justamente en el uso, ¿no? Eh, entonces, vaya, me queda como eco justamente eso, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Ok. Gracias, Gabriel. Si llego a alguna conclusión parcial, se las compartiré con todo gusto. Bueno, Lo que en esta, lo que quería decir hace un momento es en esta relación, más que relación, calificación de de los vínculos o de las relaciones como tolerancia, ¿no? A la que te referías hace un rato y demás. Lo lanzo también como pregunta. ¿Y qué pensamos? No a la técnica como, o bueno, a la técnica entendida como instrumento de dominio. Esto es que no es tanto, y a esto me parece que tiende un poco, hasta donde alcanzo a ver, tiende un poco esta exacerbación del lugar científico-tecnológico que actualmente es como el nuevo dios de la cultura, ¿no? Pero además porque proporciona herramientas para el dominio. Entonces, no es que se tolere o no tolere la existencia nada más del otro, sino haciendo alusión a lo que decía hace un rato de querer poseer. ¿Sí? No, no lo que intenta Narciso es poseer, pero no tiene la herramienta para poderlo hacer. Sería él mismo. Y ahí hay una especie, alguna vez yo lo dije así, por el bien de la humanidad, como ejemplo, qué bueno que se murió Narciso, qué bueno que se suicidó. ¿Por qué? Porque no hay modo de dominar eso. Yo sé que estoy insistiendo en esta cultura del dominio y el dominio del otro. Lo que no tolero es no dominar, no al otro. Y eso también tendría que no dominar en sentido de poseer, hacer lo mío, ¿sí? Porque ya platicaremos en otra ocasión, cuando tú decías el mí mismo implica al otro, ¿verdad? No, la verdad no me convence, pero ya lo platicaremos. El caso es que puede estar eso como herramienta, la técnica como herramienta que sostiene el afán de dominio, el afán de posesión. Lo lanzo como idea también a pensar, ¿no? No es el otro por el otro, sino el otro en tanto no lo puedo tener. Heidegger planteaba algo que me hiciste recordar, que creo que es que ese es el problema. Ya no la técnica como, como instrumento, como medio, ¿sí? Este, yo creo que ese siempre es creo que es una de las grandes preguntas para pensar esto. Por qué, de qué manera y cómo se vierten esos lugares? ¿Sí? Pues claro, de dominio como dominio, no en el sentido de al otro, ¿no? Pero finalmente algo pasa, todavía no sé qué, que en efecto termina siendo un instrumento de dominio, ¿sí? De dominio del otro, de dominio
de la vida social, etcétera, ¿no? En la medida, perdón que te interrumpa, en la medida en que estamos dominados por la técnica. Y ahí, por ejemplo, incluso esto que decía Yolanda, ¿no? No sé si llevarlo a, eh, no sé si decirlo así, ¿no? Eh, Como esto que tú nos has dicho en ocasiones de Lacan, ¿no? El otro, si ustedes quieren, es Dios, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? No sé si decirlo así, el otro, si ustedes quieren, es la técnica, ¿sí? Porque por este efecto de también de dominio y dominados, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué? ¿Por qué ha proliferado tanto? Bueno, porque finalmente algo ganamos, aunque sea de manera secundaria, ¿no? Algo ganamos, aunque sea el sometimiento, ¿sí? Yo creo que ahí es donde hay que pensar, por eso ahorita lo que decía Betsabe hace rato, si hoy hablamos tanto de innovación técnica, no es nada más porque alguien con capital diga que está bien, sino porque le hemos apostado a eso, ¿no? Nietzsche nos lo advirtió desde el momento en que dijo que Dios está muerto. O sea, entonces, ese Dios está muerto es un agujero que hay que colocar algo, ¿no? La bronca es por qué, ¿sí? ¿Por qué colocamos el discurso científico? ¿Por qué colocamos el discurso de la razón, el discurso técnico? Porque inevitablemente se juega esto del dominio, ¿no? Para ambas acepciones, ¿no? Creo que no nos hemos podido salir de ese registro de las cosas. Por supuesto, hay sus beneficios en el sentido de lo que planteaba ahorita Yolanda, pero siempre está el otro lado, ¿no? Y a veces como que yo mismo y me debato un poquito si dejarlo nada más en la parte de los beneficios, porque es también algo que por motivo de esto que estoy desarrollando, me invitaron a hacer una especie como de entrevistas, a platicar con gente, de ver qué piensan, algunas preguntas muy puntuales. Y lo más interesante que yo encontraba en estas interacciones es que siempre como que lo dejan no sé si decirlo así, muy ambiguo, como es que por un lado sí está muy chido por esto, pero por el otro lado como que, y ese otro lado nomás dicen dos, tres cosas y pum, se cierra como la idea, ¿no? O no sé, bueno, es que es más fácil. O sea, lo resumiría en estos tres, porque creo que todavía no, y esto incluso desde la filosofía, ¿no? Creo que les hablaba la ocasión anterior que hay una de al menos de los pioneros en este campo, hay una revista de filosofía que habla precisamente de las tecnologías, y más allá de todo lo que dicen que es muy interesante, finalmente lo dejan como, está muy padre por todo esto que se ha logrado, y le dedican dos, tres párrafos a, bueno, es que también puede pasar que bla, bla, bla. Entonces, es un intento de recuperar ese otro lado, ¿sí? Bueno, vaya, los beneficios están por sí solos, ¿no? O sea, se ven, ¿sí? Pero no solo, la bronca es quedarse en eso que solo se ve. Entonces, ¿cómo vamos más allá, no? No para decir si está mal o hay que, no, para nada, sino que también esa lectura esté presente. Vaya, ¿no? Si no, pues nos quedamos en la banalidad, ¿no? Un poquito al estilo Eichmann, ¿no? Pues sí, ustedes dirán, pero pues yo seguía órdenes, ¿no? Bueno, pues tenías mucha participación también, o sea, sabías lo que estabas haciendo. Si no es quedarnos en el espectáculo, como dice Eichmann, ¿no? Pues yo veía el espectáculo de lo que le hacían y ahorita que mencionaban el texto de Alejandro del Otricidio, creo que es justo eso, o sea, incluso Auschwitz es un discurso técnico, ¿no? O sea, las personas se volvieron máquinas operativas, ¿sí? De eslogans que en sí son vacíos, ¿sí? ¿Qué es la banalidad en términos de Hannah Arendt? Algo que no permite la reflexión. Digo, no solo, pero creo que es justo eso, no quedarnos en solo los beneficios, ¿no? Porque incluso Eichmann va a decir, bueno, pues Alemania se le benefició de alguna manera, ¿no? Pero pues en las orillas están las voces que vienen de los bordes, ¿no? Este, eco nuevamente, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, estamos en tiempo ya. Le agradecemos a Gabriel que nos haya acompañado en esta charla
y los esperamos el próximo mes. Recuerden, el último viernes del mes, con la plática habitual del taller, que aún no sabemos quién va a ser, pero que pronto lo daremos a conocer en nuestras redes. Gracias y que pasen buenas tardes. Gracias a todos, que tengan buen día. Gracias a todos. Bye, buenas tardes. Bye.